¿Dónde se concentran los homicidios dolosos? En 6 entidades del país, lo cual corresponde a la ocurrencia de 47.3% del total de homicidios del país, que son los siguientes 6 estados. En Guanajuato, las víctimas de homicidio doloso hasta el mes de abril tienen una reducción en el periodo, en el histórico, en este mes de abril. Mire, la violencia está en el país y no nos hemos podido deshacer de ella. Hay muchas formas de violencia, ¿no? La violencia que estamos teniendo más fuerte últimamente es la de homicidios dolosos. Le voy a decir algo que es importante. Tenemos un nivel muy inquietante, diría yo, de lo que tiene que ver con los homicidios que pasan por la delincuencia organizada, el narcotráfico, etcétera. Pero tenemos muchos casos y crecen en la cotidianidad, que incluso a veces tienen que ver entre vecinos o entre un asalto en una esquina, ¿no? Antes, cuando alguien le iban a asaltar, me das tu teléfono y me das tada, y ahora es o me das o te mato. Y sí mata, ¿no? No pueden estar diciendo, pues se lo doy o no se lo doy, pues se lo doy, ¿no? Bueno, el número de homicidios dolosos subió 0,26% durante los primeros 4 meses del año. También debo de hacer la aclaración, no estoy generalizando en todo el país, que quede claro. Bueno, sumaron en estos meses 9,912 asesinatos. ¿Sabe esto día tras día qué significa? 83 personas muertas por homicidios dolosos diario. Esto comparado con el mismo periodo del año pasado, del 2022. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 6 estados concentran casi la mitad de homicidios. Hablamos de Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, en ese orden, ¿no? Esto es para que usted sepa exactamente. Ahí vea incluso algo que es muy interesante, en el sur las cosas son diferentes, ¿eh? Bueno, ¿qué le parece si tratamos de leer, tener una lectura de esto, qué es lo que anda pasando? Le hemos pedido a David Saucedo, analista de seguridad, que hablemos de esto, de los homicidios dolosos, qué tanto está la otra parte, ¿no? De los homicidios propios de las confrontaciones de la delincuencia organizada con el propio ejército, con la Guardia Nacional, entre ellos, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, David, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, al Gracias. auditorio, a tus órdenes. A ver, ¿qué te dice este dato del crecimiento de los homicidios dolosos en los 3 primeros meses del año? ¿Qué anda pasando? ¿Qué no anda ajustando de las estrategias que tenemos? Porque aquí creo que no es solamente el tema de la delincuencia organizada. En efecto, como tú bien señalas, hay un repunte de la violencia homicida en algunas entidades del país. Esto está vinculado también con una ofensiva que ha estado lanzando el gobierno de los Estados Unidos, concretamente la DEA, en contra del cártel de Sinaloa. Hay que recordarle a nuestro auditorio que los grandes generadores de violencia en el país, los 2 grandes grupos de macrocriminalidad, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, son combatidos con estrategias diferenciadas por el gobierno de los Estados Unidos. Habrá que recordar que en la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de los Estados Unidos, junto con el gobierno federal, se concentraron en una embestida en contra del cártel Jalisco, que incluso provocó algunas furiosas respuestas, como lo fue el atentado en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Pareciera indicar que en el último tercio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hay un interés del gobierno de los Estados Unidos por equilibrar el marcador y se han concentrado en ataques, desarticulación de narcolaboratorios, decomisos de fentanilo y extradición de narcotraficantes de alto perfil, pero del cártel de Sinaloa. Es decir, le están dando un cierto nivel de manga ancha, le están permitiendo cierto nivel de maniobra al cártel Jalisco Nueva Generación, lo que está provocando que esta organización se expanda tal y como lo venía haciendo desde hace tiempo. Obviamente las métricas del gobierno federal las acomodan un poco para mostrar resultados, para generar una narrativa de éxito, pero como tú bien señalas, las cifras siguen siendo espeluznantes. Tenemos un incremento de la violencia en varias regiones del país. Oye, a ver, aquí la estrategia del gobierno, ¿hasta dónde alcanza?
Porque entiendo que una cosa es el tema abrazos no balazos, que cae directamente en el ámbito de el tema de la delincuencia organizada, los cárteles de la droga, todo esto, pero esta vida cotidiana del país que de repente te muestra casos en 6 estados marcadamente de un crecimiento de los homicidios dolosos, la esquina, se meten a tu casa, etcétera. Ahí, ¿qué anda pasando con la estrategia? Bueno, hay una estrategia diferenciada dependiendo de la entidad. En el caso de Guanajuato se concentraron en la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y la desarticulación de esta organización criminal. No contaban las autoridades estatales y federales con que llegaría el cártel de Sinaloa para tratar de llenar este vacío que estaba dejando el cártel de Santa Rosa de Lima. En el caso de Jalisco, más bien es el propio cártel Jalisco, es el que ha estado tratando de pacificar su propio estado mediante la eliminación de esta decisión. El cártel Nueva Plaza, que como tú recordarás, estaba capitaneado por un jefe de sicarios del cártel del Mencho, que finalmente se separó. En el caso de Michoacán, se trató de una estrategia para contener a los bandos en conflicto, que era nuevamente el cártel Jalisco con los cárteles michoacanos. No es que se haya resuelto el conflicto. El Ejército y la Guardia Nacional están desempeñando un papel muy similar al de los cascos azules, permíteme la analogía, es decir, interponiéndose entre los contendientes para que no haya confrontación armada, pero en el momento en el que salgan, se va a reactivar el conflicto michoacano, tal y como ha ocurrido en otros momentos. Hay que también señalar que en algunas entidades como Guanajuato y Jalisco hay una estrategia de maquillaje de cifras por parte de las autoridades estatales para tratar de mostrar algunos homicidios dolosos como si fueran culposos, es decir, algunas ejecuciones las hacen pasar como si fueran accidentes de tránsito y eso genera también una falsa percepción de que hay una disminución de la violencia, lo cual evidentemente no es el caso. ¿Qué es lo que se avisora de aquí a finalizar el año? Que nuevamente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, a pesar de la presión que genera la DEA en contra de una de las facciones del cártel de Sinaloa, concretamente los Chapitos, se vuelven a trenzar en un combate en distintos estados del país, como el propio Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Colima y algunas ciudades del norte. Habrá que tomar en consideración que algunos eventos de alto impacto que ocurrieron en Tamaulipas tuvieron la participación de células del cártel Jalisco que se aprovecha de esta embestida que el gobierno norteamericano lanzó en contra de los grupos criminales que perpetraron el secuestro y el lamentable asesinato de ciudadanos norteamericanos en Matamoros. A ver, ¿qué tanto está creciendo esto de lo que de manera muy ligera el entonces presidente Calderón habló de víctimas colaterales? Sí, es una frase con la que yo sí lamentablemente concuerdo. Conforme avanza la aplicación de las estrategias de contención homicida del gobierno federal, tenemos un incremento del asesinato de personas que no tienen ningún tipo de vínculo criminal. Por otro lado, los cárteles de la droga lo que hacen es generar estrategias de exterminio. No solo enfrentan a los sicarios, narcomenudistas o halcones de la competencia, sino que también atacan a sus respectivos núcleos familiares, con el objeto de provocar una dispersión de las estructuras de narcomenudeo contrarias. Como señala la organización Causa en Común, muchos de estos grupos de crimen organizado incurren en atrocidades, una manera eufemística y para no decir actos de narcoterrorismo, es decir, ataques directos del crimen organizado en contra de la población civil. El gobierno federal se ha resistido hasta donde ha podido a no utilizar este término, un poco con el temor de que pudiera haber una reacción en los Estados Unidos, como ya conocemos de la extrema derecha norteamericana, de pedir nuevamente la intervención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en México. Yo veo muy remota esa posibilidad y más bien percibo que el gobierno federal se resiste a utilizar el término de narcoterrorismo porque lesiona un poco su estrategia de comunicación y lo deja mal parado frente a organismos internacionales. ¿Qué podrá pasar, entendiendo que esto cambia mucho? Estamos en elecciones en un estado donde hay mucha violencia, que es el Estado de México. Estamos en elecciones el año que entra a nivel federal. ¿Qué puede pasar en los próximos meses, David? ¿Qué alcanzas a, digamos, un poco como a ver, según están estos actores que mueven, buena parte son el eje de la violencia, qué podría estar pasando? Lamentablemente, en estos estados del país que van a tener elecciones este año,
El narco forma parte de las élites de esas entidades de hace tiempo. Tienen participación en los procesos electorales, apuntalando candidatos, amedrentando candidatos, y una vez que pasan los procesos electorales, tratan de tener el control de las corporaciones de seguridad pública. Como muchos de sus integrantes son procesados y sentenciados, en los propios cárteles llegan a contaminar los sistemas penitenciarios de las entidades e incluso lanzan ataques en contra de integrantes del Poder Judicial, jueces y magistrados que están emitiendo sentencias y que los cárteles buscan que se emitan a favor de sus integrantes. Es decir, lo que ocurre con el tiempo es que estas guerras de cárteles no perfeccionan, no mejoran a las instituciones de seguridad pública, todo lo contrario, las erosionan. Incluso, como se pudo apreciar este pasado 10 de mayo, estas organizaciones criminales en distintos municipios y regiones de varios estados de su vasto narcoimperio regalan juguetes, regalan electrodomésticos para generar una base social de apoyo. Así que me pesa mucho decirlo, pero me parece que en Coahuila y en el Estado de México lo que vamos a ver es que después del proceso electoral habrá una mayor presencia del crimen organizado, justamente aprovechando esta coyuntura de cambio de autoridades locales y la oportunidad que se abre de tener el control de las nuevas autoridades en materia de seguridad pública. Híjole, pero hoy estamos exhibiendo a los jueces esta mañana, ¿eh? Sí, sí, digamos que es una embestida que sufre el Poder Judicial desde varios frentes. El presidente Andrés Manuel, como lo ha mencionado hasta la saciedad, pues no es fan de la Suprema Corte, ni tampoco de los jueces y magistrados y de todo el Poder Judicial, pero el Poder Judicial en México también enfrenta las presiones del crimen organizado, Claro. la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos. Es decir, creo que de los tres poderes, uno de los que no se alcanzó a desarrollar en nuestra etapa predemocrática y democrática es justamente el Poder Judicial. Y es una situación muy lamentable porque tendría que estar perfectamente aceitado y funcionando en esta coyuntura de enfrentamiento al crimen organizado. Pongamos como por ejemplo lo que ocurrió en Italia al momento de enfrentar a las mafias que se habían constituido desde hace tiempo. Tuvo que perfeccionarse, mejorarse sustantivamente el Poder Judicial para poder desarticular a las mafias italoamericanas que estaban teniendo por momentos el control del Estado italiano. Sí. Encontraron figuras novedosas como lo fue la de jueces sin rostro para impedir que fueran secuestrados o asesinados. Me parece que esto es algo que tendríamos que ya estar discutiendo en México para poder blindar al Poder Judicial de las embestidas del narco. Te mando un gran saludo, David Saucedo, que tengas buena noche, gracias. Gracias a ti, Javier, un abrazo. Hasta luego, gracias.